capítulo 119, versículo 120. Ahí vamos a estar ubicados. Por cierto, está en las pantallas. Si usted no tiene una Biblia, va a estar en las pantallas para que usted pueda edificarse. Salmos capítulo 119, versículo 120. Está ahí, hermanos. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Tome su asiento, por favor. Le ruego su atención, porque serán breves minutos que usted escuchará este mensaje. Damas y caballeros, escuchen hoy. La realidad de la vida es que los predicadores dejamos de predicar un mensaje que confronta, da miedo, y a la verdad la gente no lo quiere oír. Hay un mensaje de misericordia, de perdón, de amor, que la mayoría de iglesias predicamos, porque ese mensaje de amor y misericordia de alguna manera nos hace bien. Y el mensaje es bueno, porque Dios es lleno de amor y misericordia. Pero Dios no solamente se caracteriza por amor y misericordia. Dios también se caracteriza por sus juicios. Cuando leo la Biblia y me doy cuenta que Adán y Eva, en ellos recayeron juicios por su pecado, me doy cuenta que Dios es real. Cuando leo la Biblia y noto que Sodoma y Gomorra también cayeron juicios sobre ellos por su pecado, me doy cuenta que es Dios quien lo hizo. Cuando miro a Faraón, que cayeron 10 plagas sobre ellos por su pecado, me doy cuenta que fue Dios. Cuando observo a Coré, Datán y Virán, la gente que iba con Moisés, pero se rebelaron contra ellos, y la Biblia dice que la tierra se los tragó, cayó juicio de Dios sobre ellos. Me doy cuenta que Dios no está jugando, que Dios es serio en este asunto. Eso es en el Antiguo Testamento. Me doy cuenta en el Nuevo Testamento que también Dios envía juicios. La Biblia dice en Hechos capítulo 12, versículo 21, de un hombre llamado Herodes. Era un rey. Y ese día el rey, como de costumbre, se vistió de ropas de gala. Se presentó frente al tribunal donde estaba toda la gente. Y empezó a hablar, dice la Biblia, sobre el público. Y las palabras de aquel hombre se maravilló tanto la gente, que la misma gente dijo: voz de Dios y no de hombres. Traducido quiere decir: Herodes, te pareces más a un Dios que a un hombre. Y eso a Herodes lo hizo pensar que verdaderamente era como un Dios. Y el versículo 21, 22 y 23 dicen que Herodes, en el mismo instante que hablaba, un ángel del Señor descendió y lo mató. Y en el mismo instante dice que salieron gusanos de él y lo comieron. Wow. Todo por el orgullo de Herodes. Eso significa entonces que Dios sigue siendo serio. Yo me pregunto, ¿la generación de hoy que estamos viviendo es mejor que la de antes? ¿No será que estamos peores ahora que antes?
¿No será que esta generación, hermano, se ha prostituido? Esta generación, hermano, está todo un desastre hoy en esta tierra. ¿Qué está pensando Dios? ¿Qué Dios está pensando sobre esta generación? Pongámonos de acuerdo en algo. ¿Cómo usted mira la tierra, lo que está ocurriendo? ¿No es algo catastrófico, horrible, demasiado abominable delante del Señor? ¿No está mirando que esta generación le conviene más, mucho más, estar fuera de Dios? La Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres llamarían bueno a lo malo. ¿Qué está pasando hoy? La iglesia y este tipo de mensajes, la misma iglesia lo condena. Cuando escuchan de un pastor como este que habla un mensaje del juicio de Dios, se levanta la otra iglesia y dice: deja de predicar juicio y habla del amor de Dios. Y si solo hablo del amor de Dios, estoy predicando un mensaje a medias. Es una media verdad. La verdad completa es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esa es la verdad completa. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. No lo tendrá. Lo que está ocurriendo hoy, toda la gente, la humanidad entera, estamos no muy de acuerdo con Dios. Estamos más de acuerdo con la tierra que estar de acuerdo con Dios. La Biblia es honesta, clara, transparente. Sin santidad nadie verá a Dios. Voy a ser breve en este mensaje. Si solo hay amor y solo hay misericordia en los mensajes nuestros en la iglesia, la misma iglesia se va a conducir como se está conduciendo ahora. La iglesia ya no le importa que Dios es fuego. No le importa. ¿Por qué no le importa a la gente? La culpa la tenemos los predicadores. Porque el mensaje es muy liviano, muy fácil. El evangelio no es fácil. Oigan esto, los que se han separado de Dios, la Biblia dice que es mejor no haberlo conocido que conociendo, apartándose de él. Era preferible no haber conocido a Dios. Pero el mensaje muy liviano, el mensaje muy dócil, la misma gente lo toma como nada, como que Dios no se enoja, como que Dios permanece en amor y que Dios va a tolerar todo lo que hagamos, no importa, no. Todo lo que el hombre hace tendrá sus consecuencias. Y déjeme hacer una aclaración, que Dios no condena a nadie. El mismo hombre por su pecado es el que se condena a sí mismo. No tenemos miedo a Dios. Pastor, no deberíamos de tenerle miedo a Dios. La Biblia dice que en el monte Sinaí, mientras Dios hablaba, aquel monte temblaba. Humo, fuego, temblor había en el monte. Y mientras Dios hablaba, el pueblo que andaba con Moisés le decía: Moisés, habla tú. Porque si nosotros hablamos con Dios nos va a matar. Habla tú. Pero Hebreos 12:21 dice que mientras Moisés veía lo que ocurría, dice que Moisés temblaba y estaba lleno de miedo, de espanto. Si un hombre santo como Moisés, un hombre que la Biblia describe que era un hombre santo, tuvo miedo mirando a Dios, oiga, nosotros
Y nosotros no le tenemos miedo a Dios. Es cierto que Dios no provoca miedo a nadie. El problema es lo que hacemos contra Dios, que entonces nos volvemos llenos de pánico porque sabemos que hemos pecado contra Dios. Es verdad que Dios no provoca miedo a nadie. Dios es bueno, maravilloso. Pero yo quiero que usted, por favor, note dos etapas de su vida. Decida servir a Dios en santidad, amor y humillación, y verá que usted no tiene miedo a Dios, tiene temor, pero no tiene miedo. Decida servir a Dios y decida a sí mismo y diciéndose a sí mismo: no cometeré pecado más en mi vida. Y verá la diferencia que es caminar con Dios y que Dios camine y que Dios hable a nosotros. Mirará una diferencia enorme. Pero descuide un poco su vida y haga lo que quiera contra Dios y no obedezca a Dios, y verá cómo es caminar con miedo frente a Dios. Eso es una diferencia enorme. Es una diferencia totalmente enorme caminar con Dios, andar con Dios, hablar con Dios, vivir en santidad con Dios, humillarse delante del Señor. Y verá que usted no tiene miedo a nada. Siempre dirá: Dios dio, Dios proveyó, su nombre sea bendito. Siempre dirá esas palabras, siempre. Déjeme ir terminando esto. En el Nuevo Testamento también aparece una pareja que ustedes conocen, creo que ustedes la han oído mencionar, Ananías y Zafira. Quisieron mentir a Dios. A mí me parece que muchos hemos tratado de mentir a Dios. Cuando tratamos de decirle a Dios: voy a servirte, voy a amarte, y luego caemos. Estamos tratando de engañar y mintiendo a Dios. ¿Por qué no hemos muerto? Porque todavía funciona la misericordia del Señor. Dios es bueno. Pero llegará un día que Dios pedirá cuentas, y ahí vienen los juicios de Dios. Toda aquella persona que intentó mentir a Dios, la Biblia dice que es mejor que no prometa que prometiendo ni no cumpla. No hagas que tu boca te haga pecar, dice la Biblia. Si decidió servir a Dios, entonces decídase de una sola vez y por todas. Pero no esté pensando hoy, mañana sí y mañana no. Eso se llama mentira. Y el domingo pasado estudiamos dónde está ubicado el mentiroso. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los juicios de Dios son verdaderos. A veces hasta por eso nos suceden cosas, por desobedientes a Dios. Se llama juicio de Dios. Déjeme ir culminando este asunto. Y esta es la última cita que le voy a entregar. Romanos. Pablo nos lleva a reflexionar. Nos lleva a una reflexión enorme, Pablo, acerca de este Dios que es bueno, pero que a la misma vez tiene sus parámetros bien definidos. Escuche lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Oiga, dos etapas de Dios. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, y la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No está jugando Dios. Dios no está jugando. Dios está en serio. Pablo dice que reflexionemos. Mirad pues las dos facetas de Dios: bondad y severidad. Bondad y severidad de Dios.
la severidad es ciertamente para los que, y la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, dijo Pablo, que quede claro. Si permanecemos en esa bondad, pues no seremos cortados. De otra manera, eso es lo que va a ocurrir. Seremos raídos de esta tierra. ¿No tenemos miedo? Es verdad que no se puede servir a Dios bajo un miedo. Es muy cierto. Pero sí le tengo miedo al juicio de Dios. Es muy cierto que Dios es bueno, pero sí le tengo miedo cuando Dios se enoja. Porque a ninguno de la Biblia toleró su pecado, a ninguno. Y como dije en el principio, no creo que esta generación de hoy, en donde nosotros vivimos, sea mejor que la de antes. A mí me parece que estamos peores que antes. Y si estamos peores, ¿qué falta para que Dios destruya sobre esta tierra o mande su juicio sobre esta tierra? ¿Qué falta? Pedro anuncia lo que va a ocurrir. Pedro dice que esta tierra va a ser quemada. Son juicios de Dios. Pedro dice que esta tierra va a ser raída completamente. Él anuncia que hombres y mujeres y niños y toda la gente desobediente tendrá su juicio. ¿Quién escapará? El autor de Hebreos dice que cuidemos de esta salvación. Y mire de la manera que lo anuncia. Que cuidemos de esta salvación con temblor y temor. Porque está diciendo que cuidemos de esta salvación con temor y temblor. Porque la persona que no se salve alcanzará la ira de Dios. La persona que no sea salva, esta persona entonces experimentará que es un Dios de ira. Lo vivió el pueblo de Noé. Mientras Noé predicaba, por favor, arrepiéntanse, un diluvio viene sobre esta tierra, creyeron que Dios jugaba. Arrepiéntanse, vendrá un diluvio y destruirá la tierra. Arrepiéntanse. ¿Quién hizo caso? ¿Quién oyó el mensaje? ¿Quién dijo es verdad? Los juicios de Dios caerán por nuestro pecado. ¿Quién dijo? Una pequeña generación para un barco tan enorme se salvó. Y su palabra se cumplió. Dijo Dios, 40 días y 40 noches ha de llover y he de destruir toda esta generación. Y exactamente la Biblia dice que así ocurrió. Ahora Pedro dice que no será con agua. Ahora Pedro dice que será con fuego. ¿Creen ustedes que Dios cumplirá? Le voy a volver a preguntar. ¿Creen ustedes que Dios cumplirá? Le voy a volver a preguntar. ¿Creen que Dios cumplirá? Le voy a volver a preguntar. ¿Creen que Dios cumplirá? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y esto se cumple. Si lo cumplió en el pasado, lo ha de cumplir ahora. Si en el pasado no perdonó a nadie, que se les dijo y se les dijo y se les habló, y no jueguen con Dios, caminen con Dios, busquen su presencia, amen a Dios, y la gente hizo caso omiso al llamado de Dios. Ahora Dios también tiene a predicadores todavía que anuncian los juicios de Dios para que la gente un día no diga: yo fui ignorante de eso, porque en la iglesia donde yo me congregaba nunca me hablaron de la ira de Dios. Y en esta iglesia no pasaremos desapercibidos. Dios también se enoja a causa del pecado y la desobediencia nuestra contra Él.
Amigos, damas y caballeros, ¿a poco queremos nosotros experimentar los juicios de Dios? No creo. Porque Moisés temblaba y lleno de espanto por lo que veía, dice la Biblia. ¿A poco queremos experimentar el juicio y la ira de Dios? Yo creo que nadie. Para mí, el mejor consejo pastoral que le daré hoy es: escape. Escape de la ira venidera de esta tierra. Familias, escapemos de la ira de Dios. Ahora hay un plan, se llama salvación. Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así dice la Biblia, Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿De qué nos quiere salvar Dios? Si la Biblia nos da un espejo de lo que ocurrió, ¿qué va a ocurrir ahora? Un predicador llamado Spurgeon, él se atrevió y dijo estas palabras: que en aquel entonces, en el día del juicio o en el mismo infierno, muchas familias le dirán a su padre o a su pastor o a su líder: maldito, tú nunca me dijiste que Dios castigaba. Por tu culpa ahora estamos en este lugar por la eternidad. Maldito. Yo prefiero que ahora me aborrezca por este mensaje los de Facebook y los que vinieron ahora, y no que mañana me acusen que no les hablé la verdad de Dios. Aquí se habla del amor de Dios porque Dios es bueno, pero también les alerto que Dios se enoja y que no tendrá por inocente a ningún culpable, al menos que se arrepienta ahora, hoy, porque mañana puede ser tarde. Al menos que hoy diga: me arrepiento de mi pecado y me entrego a Cristo para que me libre de la ira venidera sobre esta tierra. Para mí, el mejor consejo es este: escapemos de la ira de Dios. Y si el salmista en el Salmo 119, versículo 120, o al revés, 120, verso 19, repítelo por favor. Salmo 119, versículo 120: mi carne se ha estremecido por temor a ti. ¿Quién eran estos hombres que se estremecían? Tenían temor y miedo. La gente piensa hoy vivir solamente en temor, pero no piensan vivir en miedo. Y es verdad. No se preocupen, nadie tenga miedo, que es Dios hablando. Ese es Dios hablando, no se preocupen. Pero escúchenme esto: si el salmista decía que tenía temor su carne y miedo a los juicios de Dios, con una simple lo que sucedió ahora, que tronó, algunos tienen miedo. Imagínense el juicio de Dios cuando nadie y nadie, organización de la tierra pueda detenerlo. La Biblia dice que los cielos se abrirán y los elementos ardiendo caerán y la tierra será quemada. Así dice la Biblia, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7. La tierra totalmente será quemada. Las interpretaciones de muchas denominaciones es querer ocultar la ira de Dios. La gente que pertenece a otras organizaciones dicen que Dios no va a quemar la tierra, cuando la Biblia dice exactamente: por los tiempos antiguos Noé y su gente se ahogó con agua, pero hoy por hoy la gente no se va a ahogar, la gente se va a quemar. Y si Dios está en serio, ¿por qué los que le seguimos y por qué los que buscamos su presencia no estamos en serio? Deberíamos tener miedo y escapar de la ira venidera. Le tengo una pregunta y cierro con esto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a Dios: he pecado contra ti, perdóname? Quiero escapar de la ira de esta tierra. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que se acordó que Dios se enoja? ¿Cuándo fue la última vez que se acordó que hay ira sobre esta tierra puesta y un día se va a desatar? ¿Creen que el pecado de la tierra ya no tiene cansado a Dios? ¿Creen que la gente que dice que Dios no existe
y que Dios es grotesco y es malo y que están poniendo en segundo plano el plan de Dios, ¿creen que Dios no está cansado? Sí. Por eso tiene destinado un día. Y las iglesias necesitamos hablar de este mensaje para que todo el que escuche pueda oír con oídos claros, pertinentes, celosos, llenos de temor, porque la ira de Dios es más grande que cualquier castigo de la tierra. Y si Dios se enoja severamente, no hay humano que pueda resistirlo. El único que puede detener la ira de Dios sobre la misma persona precisamente es usted, soy yo. ¿De qué manera? Reconociendo que Dios tiene un plan distinto. Se llama salvación de su vida. Por favor, cierre sus ojos. Y le digo a todos los de Facebook, bien quisieron escuchar hoy los juicios de Dios, un tema poco popular, un tema que no se predica, un tema que el mismo predicador se cohíbe en hablar para que la gente no se ofenda, no se hiera. Pero si predico solamente el amor y la misericordia de Dios, predicaré a medias. Y no quiero ser un predicador de a medias. Quiero hablar la verdad completa de Dios. Quiero decirle a todo Facebook, los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. La humanidad, toda aquella persona no arrepentida conocerá la ira de Dios. Están pronto por suceder. Están a milésimas de tiempo, porque el pecado ha abundado mucho más de lo que se creía. La Biblia dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy, arrepiéntase ahí donde está. Y si usted escucha esta oración, hágala conmigo, todos los de Facebook. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. He entendido que tu ira es veraz, que no tendrás por inocente al culpable. Prefiero humillarme y alcanzar tu gracia y tu misericordia. Será hasta el próximo domingo, si Dios así lo requiere. Amén y amén.